Bueno, buen día, mis estimados. Este día vamos a continuar con la materia de elementos de epidemiología. Vamos a comenzar a ver principalmente algunas definiciones, ¿verdad? Vamos a ver la historia natural de la enfermedad. eh, Vamos a tener una tarea que próximamente yo les voy a estar explicando en esta clase, por lo cual necesito de que ustedes la puedan visualizar. Bueno, en primer lugar, para mí es un gusto estar con ustedes. Eh, ya saben en qué lugares pueden hacer las preguntas, en el chat o en el foro de consultas. Necesito que participen en el foro de participación, valga la redundancia, que muy bien, la mayoría lo ha realizado. Yo trato de contestarles a todos individualmente, ¿verdad? Pero los felicito porque han cumplido con las tareas. Además, ya les asigné la nota de la primera actividad evaluada y entonces ustedes la pueden revisar. Es importante mencionar que la tarea ustedes la deben de enviar solo un integrante del grupo, ¿verdad? No es necesario que lo envíen los cuatro o los cinco, sino que con un integrante solo debe de ir rotulada, perdón, la tarea con los nombres de los cuatro integrantes para que yo así pueda colocar sus notas, ¿verdad? Su nota grupal. Por lo cual solo debe de ingresarlo uno, ¿verdad? Solo debe de enviarlo uno con los nombres de los integrantes. Bueno, vamos a comenzar. Vamos a ver la clase del día de ahora, que es Historia Natural de la Enfermedad. Vamos a ver un poco acerca de algunas definiciones y vamos a ver en sí cómo vamos a realizar una historia natural de la enfermedad. Bueno, primero, como ustedes conocen, ahí está mi correo electrónico. Mi nombre es el doctor Gerson Campos. Estamos en el Departamento de Salud Pública, aquí en la Facultad de Medicina. Bueno, el valor del mes, como les mencionaba en la clase anterior, pero se lo vamos a volver a leer, que es Colosenses 3:1. Y menciona que, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Eso lo menciona Colosenses 3:1. Es el valor del mes, es la excelencia. Bueno, vamos a ver un poco entrando ya en la historia natural de la enfermedad dentro de los objetivos de la clase. El primer objetivo es conocer la historia natural de la enfermedad, describir la triada epidemiológica. Deben de estudiar, aprenderse cómo lo vamos a realizar. Estas son preguntas de examen, de parcial, ¿verdad? Entonces, deben de conocerlas. El tercer objetivo es identificar los periodos de la historia natural de la enfermedad y vamos a ver principalmente la pregunta que nos realizamos: ¿qué significa salud? ¿Verdad? Porque podemos tener una percepción diferente cada uno de nosotros. ¿Qué es salud? Entonces, salud se mencionaba anteriormente como que salud era tener un cuerpo sano, estar físicamente sano, estar externamente sin ninguna normalidad, ¿verdad? Entonces, ahí observamos que esa definición se fue quitando, por decir así, ya que no solamente lo externo, o sea, lo físico era lo que nos decía que teníamos buena salud, ¿verdad? Sino que lo englobaba a tres grandes grupos. Una definición es que la salud como un estado de bienestar físico, mental y social, con capacidad de funcionamiento y no solo la ausencia de la enfermedad o invalidez. Mencionamos que es un completo de estado bienestar, tanto físico, mental y social, no solamente físico, ¿verdad? Podemos ver a una persona físicamente que se pueda observar bien, con músculos, bien definido, etcétera. No como nosotros, ¿verdad? No son bromas. Eh, Músculos, con músculos, etcétera, físicamente bien, pero no sabemos internamente si mentalmente, perdón, este, está mal, ¿verdad? Entonces aquí hay un desequilibrio y es donde se previene una enfermedad o socialmente estamos mal. Entonces, cuando hay un desequilibrio en uno de estos tres eslabones, pues viene la enfermedad. Bueno, aquí están los eslabones, tanto físico, mental y social, una correlación entre ellos. Si todos están normales, pues estamos sanos. Pues si hay un desequilibrio en una de estas grandes áreas, pues hay una enfermedad. Bueno, ¿qué es salud según la OMS?
Es el completo bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedad. Entonces, podemos mencionar esta definición como la más apropiada y es la que debemos de manejar en todo este curso, ¿verdad? Cuando yo les pregunte qué es salud, ustedes me van a decir completo bienestar, tanto físico, mental y social, y no solo solo, solamente la ausencia de las afecciones o de las enfermedades, ¿sí? Entonces vamos a hablar un poco acerca de la definición de enfermedad. Entonces, como mencionamos, es un desequilibrio de estos eslabones caracterizado por un inadecuado funcionamiento de cualquier sistema u órgano o tejido que produce una enfermedad. Bueno, dentro de la historia natural de la enfermedad, la definición de esta es el curso de la enfermedad desde el inicio hasta su resolución. Podemos mencionar el inicio de la enfermedad. A veces es asintomático, no tiene síntomas, pero su periodo de incubación puede variar. Entonces, al tercer día ya tenemos la enfermedad, eh, al tercer día tenemos la enfermedad hasta su resolución. Pues la resolución puede ser una complicación, puede ser incluso la muerte o la resolución de la enfermedad prácticamente, ¿verdad? Nos curamos, nos sanamos, ya no tenemos la enfermedad. Entonces, desde el inicio, el que es la fase prodrómica, que puede ser que no tiene síntomas, hasta la resolución eh, de esta enfermedad. En otras palabras, es la manera propia de evolucionar que tiene toda enfermedad o proceso, sin ninguna intervención médica. Bueno, ¿qué es un paradigma? Un paradigma viene del griego mostrar y menciona que es una representación gráfica de un proceso. En 1965, los autores Lieber y Clark, estos crearon un paradigma, o sea, quisieron mostrar un modelo de la historia natural de la enfermedad y este lo relacionaron con los niveles de prevención, que ustedes ya saben cuáles son esos niveles. Bueno, vamos a ver un poco acerca de las definiciones, como les mencionaba. Después vamos a ver el esquema que ustedes van a realizar como ejemplo y lo van a realizar según una enfermedad que ustedes van a elegir para poder desarrollar la historia natural de la enfermedad. Dentro del periodo prepatogénico, podemos ver, en esta fase se da previo al inicio de la enfermedad. El ser vivo no presenta manifestaciones clínicas ni cambios celulares, tisulares u orgánicos. Entonces, prepatogénico, ahí mismo lo dice, no presenta manifestaciones, no presenta síntomas, no signos, no síntomas, nada. El paciente está asintomático. Está conformada por las condiciones del huésped, agente y medio ambiente, que eso lo conocemos como la triada ecológica o epidemiológica. Bueno, pues continuando con el periodo, este establece la interacción entre el agente potencial de la enfermedad, huésped, y los factores ambientales que producen una enfermedad. En esta fase se da la intervención de la que les mencionaba, triada epidemiológica. ¿Cuáles son esos factores que influyen en el proceso de salud o enfermedad? El agente, el huésped y el medio ambiente. Entonces, estos son otros tres eslabones que son los factores que influyen en el proceso de salud o enfermedad, para que venga una enfermedad, para que se produzca una enfermedad en estas personas. Vamos a ir definiendo cada uno de ellos, que es agente. Agente es un factor que puede ser un microorganismo, una sustancia química, una forma de radiación cuya presencia excesiva o relativa ausencia es esencial para la ocurrencia de una enfermedad. Es un agente, puede ser un microorganismo, como una bacteria, puede ser un parásito, un hongo, eh, un, un virus. Entonces, eso es un agente, ¿verdad? Vamos a ver que aquí están, ¿verdad? ¿Cuáles son? Son biológicos, se dividen en dos, ¿verdad? Los agentes causales, biológicos y no biológicos. Los biológicos encontramos que pueden ser las bacterias, protozoarios, hongos, virus, entre otros. Los no biológicos que pueden ser químicos, como por ejemplo los pesticidas, algunos fármacos, alimentos, entre otros. Y los físicos, que puede ser una fuerza mecánica, ya sea calor, luz, radiación o ruido. Bueno, vamos a ver un poco acerca del huésped. El huésped es una persona o un animal vivo que en circunstancias naturales
permite la subsistencia o el alojamiento de un agente infeccioso. En otras palabras, es la persona que se va a enfermar, ¿sí? Entonces, esta permite el alojamiento de un agente infeccioso, el huésped, principalmente el huésped puede ser el humano, ¿verdad? Un animal, el cerdo, etcétera. Pero este principalmente es la persona que se enferma. Estos deben estudiarse factores como principalmente la edad, el sexo, la ocupación, el estado civil, el nivel socioeconómico, los hábitos, las costumbres, la cultura, las características hereditarias y la susceptibilidad del hospedero, ¿sí? Entonces vamos a ver un poco acerca del medio ambiente. El medio ambiente, este es el que propicia el enlace entre la gente y el huésped, en el cual estos estudian tres factores. ¿Cuáles son? El físico, que puede ser el clima o la geografía, los socioeconómicos, que puede ser el ingreso económico, la habitación, la promiscuidad, el hacinamiento, que en nuestro país pues vive en un hacinamiento completamente biológico, que son los animales. Bueno, dentro del periodo de latencia, que mencionamos que es el tiempo que transcurre desde la infección hasta que la persona se vuelve infecciosa. En el caso de las enfermedades no transmisibles, la terminología difiere un poco y esta se considera que corresponde al periodo que transcurre entre el desarrollo de enfermedad subclínica hasta que se presentan los primeros síntomas, ¿sí? ¿Cuál es el periodo de incubación? La definición que es el tiempo que transcurre desde la infección hasta la expresión, a la presentación de los síntomas, ¿sí? Desde que estamos en contacto con el agente, nos produce la infección hasta la presentación de los síntomas. ¿Qué es contaminación? Esta es la sola presencia de agentes infecciosos vivos en superficies exteriores del cuerpo o artículos o prendas de vestir u otros, ¿verdad? Ahí podemos observar la imagen, que el niño o la persona tiene múltiples, ya sea bacterias o virus en las manos. Por eso es importante fomentar el lavado de manos, la higiene, ¿verdad? Que debemos de tener cuando nos debemos de lavar principalmente las manos, sobre todo cuando vamos a ingerir alimentos, cuando tocamos, cuando nos limpiamos, cuando vamos al servicio sanitario, etcétera, ¿sí? Bueno, dentro de la infectividad es la propiedad de la gente de poder alojarse y multiplicarse dentro de un huésped. Entonces, la infectividad es cómo se multiplica dentro del huésped, ¿verdad? Cómo se multiplica y se hace más grave la enfermedad, ya sea bacteria, virus o otros ejemplos, ¿verdad? La infecciosidad señala la facilidad relativa con la que la enfermedad se transmite a otros huéspedes. Ya sabemos que la infecciosidad en el COVID pues, fue muy amplia porque tenía muy fácil la fácil transmisión, ¿verdad? Entre ambos huéspedes. Y más nosotros que no tenemos mucho la higiene, ¿verdad? Se nos costó adaptarnos. Y hoy algunos ya han bajado la guardia, ¿verdad? No usan mascarilla, están como paciente con gripe y no usan mascarilla, no se usan alcohol gel, realizan el examen físico y no toman las medidas de higiene que teníamos antes, ¿verdad? Entonces hemos bajado la guardia prácticamente. Hoy ya como que si no nos podemos enfermar. Entonces por eso la infecciosidad en el COVID fue muy amplia. La patogenicidad, capacidad de un agente infeccioso de producir una enfermedad en el huésped susceptible. Ya hablamos del periodo prepatogénico, hasta aquí, ¿verdad? Ahora vamos a hablar del periodo patogénico. Es el periodo donde se presenta la enfermedad. En este se muestran los cambios que se presentan en el huésped una vez realizado un estímulo efectivo. Bueno, dentro de estos se inician con cambios sutiles, o sea, celulares y tisulares. En algunas enfermedades infecciosas se dan de manera rápida, debido a la rápida multiplicación de estos microorganismos o su virulencia o capacidad de producir toxinas. Mientras que las enfermedades crónicas
degenerativas o mentales, estas pueden durar incluso meses o años a producirse los primeros signos y síntomas. El periodo patogénico puede dividirse en dos etapas, que es el periodo subclínico de incubación o de latencia y el periodo clínico. Subclínico que no hay síntomas, ¿verdad? Y el clínico, pues ya que iniciamos la sintomatología de la enfermedad. Bueno, en el periodo subclínico, perdón, en el periodo subclínico, este se caracteriza porque existen lesiones anatómicas o funcionales, pero el paciente aún no percibe síntomas o signos. Entonces está en su periodo subclínico. Yo tengo la infección, me fui al cine, me fui a contaminar, o a contraer una gripe, por ejemplo, o la virus de la influenza, por ejemplo, y al principio no presenté síntomas, ¿verdad? Entonces tercer día o al segundo día ya comencé con rinorrea, con congestión nasal, con dolor de garganta, con dolor, con cefalea, con osteomialgias. Entonces ahí ya comenzaron a dar los síntomas, ¿verdad? Entonces el periodo subclínico es el tiempo en el cual no existe o no se percibe síntomas o signos de la enfermedad. Bueno, dentro del periodo clínico es cuando el ser vivo ya presenta los síntomas o signos clínicos. El momento en el que aparece la primera manifestación de la enfermedad es conocido como horizonte clínico. Y espero que todos vean esta clase en la cual esta es pregunta de examen. ¿Cuál es el momento en el que aparece la primera manifestación de la enfermedad? ¿Cómo es conocido? Conocido como el horizonte clínico, ¿sí? Dentro del periodo clínico se divide en tres etapas: periodo prodrómico, periodo clínico y periodo de resolución. Vamos a hablar un poco acerca de la cadena de transmisión, que es otra cosa que es muy importante y que ustedes deben de conocer o interpretar cómo va a surgir esta cadena, ¿verdad? Primero conocemos como el agente infeccioso, después el reservorio. Por ejemplo, ¿verdad? El agente infeccioso, bacterias, virus, hongos. Reservorio, que puede ser el humano. La puerta de salida, que puede ser las vías respiratorias, las vías de transmisión, las gotitas de flush, por ejemplo. El mecanismo de transmisión, la puerta de entrada, que puede ser igual a las vías respiratorias. La susceptibilidad del hospedero, si es diabético, si es hipertenso, si es niño menor de 5 años, entonces esta población es susceptible a padecer una enfermedad. Y el órgano blanco que afecta a los pulmones, en este caso ejemplo que yo les he puesto es del COVID, ¿verdad? Entonces órgano blanco daña los pulmones, daña los riñones, prácticamente las vías respiratorias, ¿sí? Acordémonos que el COVID o el SARS-CoV-2 es sistémico, ¿verdad? Afecta a todos los órganos y sistemas cuando ya se produce una cronicidad, ¿verdad? Cuando no se detecta a tiempo y no se trata a tiempo. Bueno, aquí está el ejemplo del SARS-CoV-2, como le decía. ¿Cuál es el agente causal? Es un virus conocido como el SARS-CoV-2, reservorio, que son los humanos, la puerta de salida, las vías respiratorias, el mecanismo de transmisión, que puede ser directa o indirectamente, la puerta de entrada, que puede ser la misma de las vías respiratorias, la susceptibilidad del hospedero, que pueden ser los inmunosuprimidos, que puedan tener una enfermedad, un virus de inmunodeficiencia adquirida, eh, enfermedades crónicas no transmisibles y, como les mencionaba, edad avanzada o niños menores de 5 años o neonatos, entre otros. Órganos blancos son los pulmones. Los órganos blancos son los órganos que están afectados principalmente por la enfermedad. Entonces, esta es la cadena de transmisión. Bueno, entonces, para continuar con la clase, el reservorio de agentes infecciosos, este puede ser cualquier animal, artrópodo, planta, suelo o materia inanimada, donde normalmente vive y se multiplica este agente infeccioso.
de cuál depende para su supervivencia, reproduciendo de manera que puede ser transmitido hacia un huésped susceptible. ¿Cuáles son esa puerta de salida? Puede ser las vías respiratorias, por secreción nasal, oral, vía digestiva, heces, piel y mucosas, sangre y vía geniturinaria. También los otros líquidos como secreción vaginal, semen u orina. Entonces, todo esto pueden ser puertas de salida para producir una enfermedad. Los mecanismos y modos de transmisión siempre pueden ser directa o indirecta. Primero, o incluso pueden ser mixtas. Puede ser una enfermedad que se puede producir directamente o indirectamente. Bueno, dentro del mecanismo y modo de transmisión directa, esta se da entre personas a través del contacto directo, ya sea por mordeduras, como por ejemplo la rabia, en el aire, como las enfermedades de las vías respiratorias, llámese faringitis, bronquitis, COVID, influenza, entre otros, por besarse. También puede ser transmitido por tener relaciones también. Entonces es de forma directa. Luego, indirectamente, como puede ser, aquí tiene que haber un fomite o un vehículo común que transmite la enfermedad hacia el huésped susceptible. Entonces, ¿cuál puede ser ese vehículo común? Principalmente el zancudo, ¿verdad? Que lleva el dengue de piel a piel, ¿verdad? Va a andar dando el dengue a esa comunidad. Por eso ustedes se fijan, si hay casos de dengue en una comunidad, lo que hacemos es ir a batizar a esa comunidad para poder erradicar ese zancudo que está con dengue. No solo batizar, sino que vamos a realizar las medidas preventivas en esa comunidad, ¿verdad? Como eliminar los criaderos de zancudo, la untadita con lejía, colocar también este cloro, ¿verdad? ¿Qué más? La fumigación. La fumigación, realizamos todas esas medidas preventivas en la comunidad, ¿verdad? Porque ya conocemos que hay una enfermedad. ¿Cuál es esa exposición? Puede ser única, puede ser múltiple o incluso puede ser continua. Ya vimos que son los vectores, ¿verdad? La cadena epidemiológica, directos o indirectos, que ya los mencionamos, les va a quedar la presentación y vamos a ver la puerta de entrada. Estas son las superficies corporales como sea boca, vías respiratorias, vías digestivas, conjuntiva, vía urogenital, piel, arañazo, lesiones o picaduras, ¿verdad? Esa es la puerta de entrada. Dentro de la susceptibilidad, estamos hablando de la triada ecológica, triada epidemiológica, ¿verdad? Susceptibilidad del huésped es cualquier persona o animal que no posee resistencia contra un agente patógeno determinado que le proteja esa enfermedad. Si yo soy susceptible a padecer esa enfermedad. Factores genéticos, ya sea factores generales o la resistencia, condiciones de inmunidad específicas. Por eso es importante que nos vacunemos de pequeñitos o si tenemos que colocarnos la vacuna del tétano, pues lo realicemos cada 10 años, cumplir con esta inmunidad que, este, para prevenir estas enfermedades. ¿Cuáles son los órganos blancos? Sitio anatómico en el hospedero en donde se aloja principalmente el microorganismo infeccioso. Bueno, ya para ir finalizando la clase, y es la tarea que a ustedes les corresponde realizar para esta semana, vamos a definir el órgano blanco, sitio anatómico en el hospedero en donde se aloja principalmente el organismo, donde llega, digamos, la tuberculosis, se aloja principalmente en el lóbulo superior del pulmón. ¿Por qué? Porque como él se gusta o se alimenta del oxígeno, entonces ahí se va a colocar, ahí se va a alojar este microorganismo. Y así podemos decir los parásitos en el intestino, este, eh, entre otros, ¿verdad? Vamos a mencionar cada uno de ellos. Bueno, entonces la historia natural de la enfermedad, este es
cuadrito o el esquema que ustedes deben de realizar y que lo combinó Lieber y Clark, como les decía, en 1965 lo combinó o lo adaptó según los niveles de prevención, que estos son tres, ¿verdad? Primaria, secundaria y terciaria. Bueno, ya definimos cada uno de estos. Entonces ustedes ya no se van a perder, ¿verdad? ¿Qué es periodo de latencia? ¿Qué es horizonte clínico? ¿Qué son los cambios tisulares? Entonces, cómo se crea un estímulo en el medio ambiente. Entonces ustedes ya van a ir adecuando para realizar su enfermedad, para desarrollar su enfermedad y desarrollar la historia natural de la misma. Entonces les voy a mencionar un poco en el primer cuadrito que estoy subrayando, por ejemplo, o que estoy mencionando ahorita. Debe de haber una interacción tanto de la gente, huésped y el ambiente. Ya sabemos qué tipo de... Están el horizonte clínico, los signos y síntomas, el defecto daño, que esto puede, el curso de la enfermedad, como decimos, desde el inicio de la enfermedad, incluso cuando no hay síntomas, hasta la resolución de la misma. ¿Y cuál es la resolución de la misma? Que puede estar tanto la muerte, estado crónico, o que se resuelva la enfermedad y que la tratemos adecuadamente, ¿sí? Entonces, aquí están los dos periodos que les mencioné, prepatogénico y patogénico. El periodo prepatogénico se incluye el fomento de la salud y la protección específica. Aquí mencionamos la prevención primaria. El periodo patogénico están los dos niveles de prevención, que está la secundaria y la prevención terciaria. Bueno, en la prevención secundaria, el diagnóstico precoz y tratamiento inmediato, además de la limitación del daño. En la prevención terciaria está la rehabilitación, ¿verdad? La rehabilitación de una enfermedad. Vamos a ver un esquema para que les quede un poquito mucho más claro acerca de la historia natural de la enfermedad de la yardiasis, ¿verdad? Todos conocemos que la yardia es un parásito y lo que provoca son diarrea, dolor intestinal, dolor abdominal, perdón, meteorismos, distensión abdominal, hiporexia o disminución del apetito, ya sea náusea, fatigas, entre otros. Entonces, aquí vemos la interacción de la cadena epidemiológica. El agente biológico es la Yardia lamblia, el hospedero es el humano, el medio ambiente, ya sea los lagos, lagunas, ríos, entre otros. Dentro del estímulo, como para que nos produzca esa enfermedad, consumo de agua, alimentos contaminados de materia fecal. Vemos unas pupusitas ahí en la esquina, o vemos unas pupusitas ahí con un buen curtidito, una salsita de chicharroncito. No sabemos si llegó la mosca y se llevó la yardia y la llevó, eh, se paró y se la llevó a la pupusita. Ustedes no se fijaron y se comieron un pedacito de materia fecal que contenía la yardiasis. Entonces ahí nos hicimos susceptibles y ya el siguiente día o dentro de 3 días o incluso 7 días, que es el periodo máximo de incubación, ya comenzamos a sentir que le duele el estómago. Cada vez que comemos nos inflamamos y ya nos da el dolor, incluso la diarrea, no se nos distiende el abdomen y decimos nosotros que por qué, qué pasó y se acuerdan que se comieron esas pupusitas bien ricas ahí en la esquina, ¿verdad? De su casa o aquí en la universidad o cuando van a pasear o unas conchitas que se comieron allá en el Puerto de la Libertad y entonces se contaminaron con una enfermedad. ¿Y qué es lo que va a pasar? Vamos a ir viendo paso a paso según el curso de la enfermedad de la yardiasis. Bueno, la vía de entrada es la oral, la fuente de infección es la materia fecal, periodo de incubación de 7 a 10 días. En el primer paso se ingiere el quiste de la yardia lamblia. El segundo ya llega a nuestro tracto gastrointestinal y se desquista gracias al ácido gástrico. Luego, en la etapa subclínica, del número 3, hay una liberación de trofosoditos, perdón, en el intestino delgado. Luego hay una proliferación y desciende por la luz intestinal. Además, estos se transforman en quistes maduros, lo que puede conllevar a una atrofia y acordamiento de las vellosidades
enterocolítica. Aquí podemos ver el horizonte clínico y los pródromos, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos ver en la etapa clínica? Puede haber hiporexia, fatiga, náusea. Ya en el periodo patoneumónico, que patoneumónico decimos de que es sugestivo o que debe de transcurrir en esta enfermedad y que nos orienta a que es una yardiasis, que son propios de la enfermedad, por decir así. ¿Cuáles son? Dolor abdominal intenso, distensión abdominal, diarrea, meteorismo. Luego, ya se produce un daño, si no se trata, y ustedes no, ya se me va a quitar el dolor y no se van a tomar unas metronidazol o unas Nodic o unas Nitapax que hoy están, perdón, el comercial que ya están bien famosas en la televisión, no se van a comprar algo para eso y se les complica. Entonces, ¿qué va a haber? Pérdida de peso, mala absorción, desnutrición y pérdida de crecimiento, y lo que produce un estado crónico. Con esto no les estoy diciendo que compren, estoy diciendo que pasen consulta y que no se automediquen tampoco, porque si ustedes se automedican y no saben qué parásito es, se van a estar tratando y al final van a ser más resistentes. Entonces, bueno, eso ya terminamos con la tríada epidemiológica, la etapa clínica y subclínica. Hoy vamos a ver cada periodo, ¿verdad? Cada nivel de prevención, perdón. Prevención primaria, que es el fomento de la salud, la promoción de la salud, que es lo que vamos a decirle a estos pacientitos, que se debe de realizar un adecuado lavado de manos con agua y jabón después de ir al baño, tocar animales, cambiar pañales o cualquier tipo de contacto con materia fecal. Deposiciones sanitarias discretas en un lugar adecuado en el cual no nos debemos de contaminar. Lavar adecuadamente los alimentos antes de consumirse o manipularlos para su consumo. Evitar ingerir agua directamente del grifo y alimentos crudos. Evitar consumir agua no tratada de ríos, lagos o ríos. Evitar tener relaciones sin protección. Esa es la prevención primaria. Luego, en la prevención secundaria que dijimos que era diagnóstico oportuno, precoz y tratamiento, ¿sí? ¿Cuál es el diagnóstico? A través de una materia fecal, ¿verdad? Una muestra de heces. Vamos a ver el antígeno de Yardia, puede haber una prueba de Faust o un coprocultivo, ¿sí? Pero principalmente con una muestra de heces podemos aislar o conocer si nosotros tenemos una yardiasis. Luego el tratamiento, que no nos debemos de automedicar, sino que siempre debemos de consultar por el tipo de parásito, porque ustedes recuerden que para quistes o trofozoitos, o gusanos adultos, son otro tipo de tratamiento. Entonces no nos tenemos que estar automedicando. Pero si ya nos dicen que tenemos yardiasis, pues podemos dar metronidazol, una tableta cada 8 horas por 7 días, ¿verdad? Pero siempre es de consultar, ¿sí? La nitazoxanida también, 500 miligramos, una cada 12 horas por 3 días, ¿verdad? Pero debemos de siempre consultar, no automedicarnos. Luego, en la limitación del daño, si no funciona el tratamiento convencional, pues podemos combinar, pero eso sí, no, a veces no es necesario. Si el paciente es sintomático, debemos de descartar intolerancia a la lactosa. Eso es posyardiasis, porque eso es una complicación que se produce si no tratamos adecuadamente a este parásito. Entonces quedamos intolerantes a la lactosa. Luego, en la prevención terciaria, la rehabilitación nutricional, que vamos a decirle al paciente después de que haya pasado esta enfermedad, porque no necesariamente tiene que haber una discapacidad para rehabilitarlo, ¿verdad? Eso quiero que les quede claro. Debe haber una dieta rica en frutas, debe haber mayor fibra, mejorar la flora intestinal, unos yogurcitos también nos podría caer bien. eh, Pan, arroz, pastas, comidas almidonadas, se me traba la lengua, perdón. Entonces, debemos de comer saludablemente. Y si vemos esas pupusitas y ese curtido que estaba destapado, o que la señora no se lavó las manos, le agarró el dinero, lo puso en el guacal y después le echó sus pupusitas, pues ahí ya no hay que volver a comer pupusitas, ¿verdad? Entonces, hay que tener mucho cuidado, porque si no, ahí nos vamos a estar contaminando del mismo parásito o incluso de otro.
Bueno, vamos a ver. Con esto creo que finalizamos la otra clase, los determinantes de salud. Pues vamos a dejarlo hasta acá. Nos vamos a reunir la otra semana en la presentación sincrónica. Espero que vean este video para que para que ustedes entiendan qué es lo que van a realizar, ¿verdad? Les voy a volver a repetir, perdonen, uy, lo cerré, pero es la historia natural de la enfermedad de una patología que ustedes elijan, ¿verdad? Una de interés epidemiológico. No me van a poner una enfermedad que ni hay en este país, ¿verdad? Entonces, coloquen una enfermedad que observamos y que tratamos y que son de las principales causas de enfermar o principales causas de consulta en las unidades de salud, ¿verdad? Ya sea un parásito, ya sea una enfermedad respiratoria, ya sea una diarrea, ya hay un montón. Ustedes pueden entrar a vigilancia epidemiológica del Ministerio de Salud, ahí pueden encontrar las 10 principales causas de morbilidad y ahí pueden adecuar para identificar o realizar una enfermedad a través y complementarlas con los niveles de prevención. ¿Qué es lo que van a hacer? Aquí está el ejemplo, aquí está el ejemplo. Esto, ¿verdad? Todo lo van a llenar según su patología. Entonces aquí está el ejemplo que les traigo para que ustedes lo realicen. Es grupal, solo uno me lo va a mandar a la tarea. Uno lo va a subir a la tarea de esta semana. Esto equivale a un 10%. Ya tenemos 10 ganados. Vean la nota, que es la misma para todos, según el grupo, ¿verdad? No para todos la misma nota, sino que si, digamos, le pongo al grupo uno 10, entonces todos van a tener 10, ¿sí? Entonces, este igual es grupal, solo puede subirla uno o una, no hay ningún problema, ¿sí? Bueno, aquí están las indicaciones. Voy a dejar de compartir y voy a compartir la tarea. Donde aquí está. Aquí está la tarea para esta semana. Ustedes ya lo leyeron, ya vieron todas las definiciones. Aquí está el modelo de Lever y Clark con los niveles de prevención, la triada ecológica, los determinantes de salud, que eso ya lo vimos la vez pasada, la cadena epidemiológica y su tarea. ¿Cuál es la tarea? Elaborar una presentación de la historia natural de una enfermedad, ¿verdad? Van a hacer ese esquema, no necesariamente tiene que ser en PowerPoint, sino que en el instrumento que ustedes crean necesario, que ustedes manejan. Puede ser en Canva, en Pictochart, eh, en otras herramientas que ustedes la puedan manejar. Debe de ser creativo y debe de estar enfocado todas las definiciones y todas las etapas que yo les mencioné para realizar ese esquema de la historia natural de la enfermedad y que obtengan una adecuada nota. Bueno, eso sería lo que les traía para hoy. Yo me voy a estar, siempre revisen el aula virtual para que conozcamos qué día nos vamos a estar reuniendo, ¿sí? Entonces, para mí ha sido un gusto. Nos estamos viendo la próxima semana. Nos vamos a ver la próxima tarea y la próxima clase, ¿sí? Entonces, les deseo un